Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a enfocarnos sobre todo en lo que va a ser el partido de este miércoles frente a Talleres, una nueva final que tendrá el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El conjunto de Núñez cayó el pasado sábado frente a Estudiantes en lo que fue su primera derrota oficial en este 2025, pero no puede quedarse con eso, porque si bien no jugó un buen partido y hay que mejorar, este miércoles hay una final y ya hay que enfocarse rápidamente en lo que será este partido. Hablaremos puntualmente de lo que es la actualidad de 3 futbolistas del actual plantel, teniendo en cuenta que Gallardo tiene que armar el 11 inicial y hay jugadores que pueden ser indispensables para el equipo. Vamos también a estar hablando del mercado de pases, porque sucedió algo medianamente bueno con el futbolista que todavía tiene que venir a River, porque el más grande arregló su llegada y si bien esto va a tardar un poco, lo que sucedió este fin de semana terminó siendo positivo. Hablaremos de los números finales de la última transferencia del conjunto de Núñez y cuánto dinero en general ha recaudado River en este mercado de transferencias. Y por último también daremos algunos detalles especiales de lo que va a ser esta final con Talleres, porque en definitiva hay muchos que no saben por qué el conjunto millonario estará disputando este partido, que es una final frente al elenco cordobés. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de lo que sería la probable formación del más grande. Es cierto que hay muchas incógnitas y muchas dudas, porque todavía faltan resolver algunas cuestiones relacionadas a algunos futbolistas que no se sabe si estarán disponibles. Pero lo que creo yo que sí se puede saber es que en relación al partido con Estudiantes, River va a volver a jugar con 2 delanteros y me parece que si juega con uno solo no va a ser Driussi el único punta, por lo que habrá que definir quién va a ser ese atacante o que acompaña a Driussi, o si sale Driussi, quiénes serán los 2 delanteros que ingresarán en el 11 titular. Tampoco sabemos si la idea primaria de Gallardo para enfrentar al Pincha el pasado sábado era que jugara solo Driussi, o si eso terminó provocándolo el hecho de que Colidio no estuviera disponible, teniendo en cuenta que sufrió un malestar estomacal la noche previa al partido. En cuanto a los nombres propios y yendo posición por posición de quiénes serán titulares en esta final, Franco Armani va a ser el arquero y capitán del equipo. En la línea defensiva hay 3 de 4 nombres prácticamente asegurados, que son Gonzalo Montiel en el lateral por la derecha, Lucas Martínez Cuarta y Paulo Díaz como pareja de centrales, y la duda aparece en el lateral izquierdo. El nivel de Marcos Acuña es subterráneo, ya no es una cuestión únicamente física, porque si fuera eso, Acuña jugaría bien un partido, habría que hacerlo descansar al otro como para que al siguiente pudiera volver a tener un buen rendimiento. Ya no es una cuestión de la gran cantidad de encuentros consecutivos que tiene, como pudo haber sucedido el año pasado. Ahora es una cuestión netamente futbolística que no encuentra a Acuña en un buen nivel, y por eso mismo no descarto que Milton Casco, que sin tener grandes destaques en los partidos, por lo menos no ha cometido tantos errores y por eso Milton podría ser titular. En la mitad de la cancha Enzo Pérez va a jugar seguro, porque si bien fue expulsado contra Estudiantes, la suspensión la estará cumpliendo el fin de semana frente a Atlético Tucumán y no en este duelo frente a Talleres. Su acompañante, y acá hay muchas alternativas. Si está bien Galopo, jugará él. Más adelante voy a estar hablando del ex Banfield. Simón jugó el otro día, pero no lo hizo de la mejor forma. Y veremos si vuelve a aparecer en la lista de concentrados Rodrigo Aliendro, que no había estado disponible debido a un problema personal. Son 3 alternativas para un solo puesto. Habrá que ver qué es lo que considera Gallardo mejor, dependiendo obviamente de la recuperación de Galopo. Si el DT decide poner un delantero más, que creo que va a ser lo más lógico, de Mastantuono, Mesa y Pitti, que fueron titulares los 3 en Estudiantes, uno deberá salir. ¿Quién? Y la realidad es que es muy difícil, porque ninguno de los 3 tuvo un buen nivel frente al Pincha. Si alguno de los 3 hubiera estado en un rendimiento medianamente óptimo, en ese caso, y ya tendríamos un titular asegurado, pero no lo hay. Pitti y Mastantuono salieron primero, mientras que Mesa se quedó todo el partido, pero fue por una cuestión de que quizás era el que mejor podía retroceder dentro del terreno de juego tras la lesión de Enzo Pérez. Y la pareja de delanteros también es una duda. Si están bien Colidio y Borja, podrían jugar ambos y Driussi salir del equipo. Caso contrario, uno de los dos ingresaría para acompañar a Driussi en la delantera.
Vamos ahora a hablar puntualmente de algunos jugadores y del primero que hay que hacer referencia justamente Giuliano Galoppo, que es el futbolista que se perdió los últimos 2 partidos por lesión, pero que en las primeras 6 jornadas de River en este torneo Apertura 2025 había sido titular. De hecho, había sido el único jugador de campo, porque el otro futbolista que había estado desde el arranque en los primeros 6 cotejos había sido Franco Armani, que ha estado desde el inicio siempre, es decir, de no ser por sus lesiones, estaríamos hablando de un futbolista que más allá de su rendimiento, que ha sido muy irregular, el muñeco lo considera titular. Así que veremos qué es lo que sucede con vistas a este partido entre Talleres. Se lesionó, si contamos desde el día en el cual sufrió la distensión muscular hasta hoy, pasaron 13 días. Esto quiere decir que en una lesión que aproximadamente tarda 14 en recuperarse, estará con lo justo para enfrentar el miércoles a Talleres, porque mañana se cumplirán las 2 semanas y el miércoles estarían cumpliendo 15 días. Por lo pronto el muñeco tendrá que tomar una decisión para saber si está o no disponible. También es cierto que cada cuerpo es distinto y a lo mejor, así como hay jugadores que no necesitan 14 días y necesitan 10, hay otros jugadores que no necesitan 14 días, sino que necesitan 18, por lo que arriesgar a Galoppo ahora podría ser además que se pierda el partido del próximo fin de semana frente a Atlético Tucumán. También es cierto que este cotejo frente a los tucumanos no es una final como sí lo será el partido de este miércoles ante Talleres, donde Gallardo no puede dudar a la hora de armar el mejor 11 posible. Es cierto que se va a estar enfrentando a un equipo que tampoco viene bien, porque Talleres el otro día perdió 2-1 contra Tigre en condición de local y se fue silbado por sus hinchas. No está pasando un buen momento y de hecho en el torneo de apertura está en la misma zona de River, pero con 9 puntos menos. Si ya estamos diciendo que River no la está pasando bien, imaginémonos un equipo que tiene 3 partidos menos ganados que el conjunto de Núñez. Aún así, Gallardo debe enfocarse en River y no en Talleres. Y Galoppo era uno de los jugadores que consideraba, no voy a decir indiscutiblemente titular por su rendimiento, porque quizás no había mostrado grandes cosas, pero por lo menos por su función dentro del campo, que era complementar al volante defensivo, que es Enzo Pérez, quizás en ese sentido lo hacía mejor que Santiago Simón, que no ha estado bien en este último partido ante Estudiantes. La realidad es que si Simón hubiera rendido ante el Pincha, no habría motivos para apurar a Galoppo. Podría estar convocado si está recuperado, sí, pero iría al banco de suplentes a la espera de tener más ritmo futbolístico. Sin embargo, ante la necesidad de poner a los mejores dentro del campo de juego, ¿quién te dice que a lo mejor Galoppo termina siendo sorpresivamente titular? Y la situación de Borja es un tanto extraña. Es cierto que el jugador no tiene un rendimiento bueno continuado dentro del campo de juego, pero si a River le faltan goles, si en los primeros 8 partidos oficiales solo convirtió 7 tantos, me parece que no se puede prescindir de Borja, que siendo el único goleador que hoy por hoy tiene el más grande en la plantilla, debería ser titular. Aunque también hay que tener en cuenta que Gallardo acusa que el colombiano no está desde el inicio por un tema netamente físico. El otro día le preguntaron en conferencia cuál era el motivo por el cual Borja había estado en los últimos 3 cotejos ingresando desde el banco, y el DT no manifestó que fuera por un tema táctico, teniendo en cuenta que contra Lanús y San Martín de San Juan el cafetero había ingresado desde el banco de relevo y había convertido un tanto. Gallardo podría tranquilamente haber dicho: creo que Borja rinde mejor ingresando desde el banco de suplentes y por eso entra en los segundos tiempos y no inicia el partido. Sin embargo, Gallardo fue claro cuando manifestó que el motivo por el cual Borja empieza desde el banco es netamente físico, porque en la previa de lo que fue el duelo por la 4ª jornada frente a Independiente, estamos hablando de un partido que se jugó a mediados del mes de febrero, sufrió un fuerte golpe en uno de sus tobillos y eso impide no que se entrene con normalidad, porque Borja no está entrenándose diferenciado, pero si juega más de 60-70 minutos, lamentablemente su físico se terminaría resintiendo, o por lo menos eso es seguramente lo que le dicen los médicos al entrenador, y hay un cierto aval del jugador. También es verdad que si Borja hubiera convertido un gol el otro día ante Estudiantes, estaríamos hablando del tercer cotejo consecutivo que marca tanto ingresando desde el banco, y yo creo que no le hubiera quedado otra a Gallardo que ponerlo como titular. Y sabiendo que lo que se viene ahora es una final, yo también pienso que mucho no importará si Borja puede jugar solamente 60-70 minutos. Ante la
la falta de gol de River y siendo Borja el único futbolista del plantel que tiene una cuota goleadora medianamente estable, porque si bien es cierto que puede tener sus sequías, no hay que dejar de lado que el promedio goleador de Borja en River es verdaderamente muy bueno. Quizá no en partidos tan importantes, pero en duelos contra equipos argentinos verdaderamente siempre ha estado generalmente a la altura. Así que veremos si Gallardo decide ponerlo como titular, teniendo en cuenta que sí o sí necesitará tener gol en este duelo, sabiendo además que en todos los primeros tiempos de todos los encuentros oficiales que River ha jugado en este 2025 no ha podido convertir, y una de las soluciones podría ser que Borja sea finalmente titular. Y otro jugador del que quiero hablar es del juvenil, Ian Subiabre, que el otro día le tocó sumar sus primeros minutos con Gallardo como DT, porque no formaba parte del plantel de primera desde inicios del año pasado, donde había debutado en la máxima categoría, pero en ese entonces con Martín de Michelis como entrenador. Cuando el muñeco asumió a mediados del año pasado, no tuvo más en cuenta Subiabre para el plantel de primera y se quedó jugando hasta finales del año pasado en la reserva. Después, a principios de este año, no pudo hacer la pretemporada con el plantel, más allá de que Gallardo lo iba a tener presente, porque se fue a disputar el campeonato sudamericano sub-20 con la selección argentina en Venezuela. Y ahora que regresó con tan solo 3 entrenamientos, había estado en el banco de suplentes frente a San Martín en San Juan sin ingresar, y el otro día le tocó entrar unos minutos en un difícil contexto ante Estudiantes, y si bien es cierto que no es que sus minutos dentro del campo fueron espectaculares, realizó 2 o 3 maniobras ofensivas verdaderamente interesantes, por el simple hecho de sacarse un defensor rival de encima, de ganar 2 tiros libres para River. Ya con eso había hecho bastante más que el resto de los volantes ofensivos, que como dije antes no habían tenido un buen nivel en el partido, porque ni Pitti, ni Mesa, ni Mastantuono verdaderamente estuvieron a la altura de las circunstancias el pasado sábado. Y eso no significa que Subiabre vaya a ser titular contra Talleres, es más, en la probable formación que también mencioné antes, no me lo imagino estando desde el inicio, pero ya debería ser un futbolista que entre, no sé si en todos los segundos tiempos, pero debería ser una opción más que importante como recambio para River, para dar vuelta a los partidos o para solucionar algunos aspectos en ataque que verdaderamente los titulares no han podido solucionar en estos últimos partidos. Que a River le falte gol no es una cuestión que pueda llegar a solucionar únicamente Subiabre. Me parece que en ese sentido Borja podría ser más solución. Ahora, a la hora de sacarse defensores rivales de encima y de generar situaciones y oportunidades en ataque, ahí sí el juvenil de 18 años me parecería ser uno de los futbolistas que mejor se podría adaptar a esta cuestión. En este partido ante Talleres, como dije recién, no me lo imagino de titular ni mucho menos, pero ya para el segundo tiempo pienso yo que podría ser una opción más que recurrente para el DT, sabiendo que no están tampoco ingresando bien desde el segundo tiempo algunos jugadores. El único que había entrado de manera correcta en los anteriores partidos había sido Borja, más allá del gol que marcó Mastantuono y San Juan. Pero necesita River tener más opciones viables desde el banco, y es por eso que Subiabre podría ser una alternativa más que válida. Y antes de meternos en el mercado de pases, que es de lo que voy a hablar hasta el final de este video, voy a recordar un poco qué es lo que se va a estar jugando este miércoles. Si bien es cierto que ese mismo día, antes de que se juegue el partido, voy a estar haciendo la previa correspondiente al encuentro, me parece apropiado repasar por qué River y Talleres van a estar jugando esta final por la Supercopa Internacional. Este fue un torneo en que en su momento la AFA creó porque había algunos empresarios cataríes que ponían dinero para que una final correspondiente al fútbol argentino se disputara en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que sucedió? Con el correr del tiempo, el dinero de esos empresarios dejó de aparecer, y por eso mismo la única final que se jugó allá en Emiratos Árabes Unidos fue la que disputaron Boca y Racing en enero del 2023 con victoria de la Academia. Posteriormente, River y Talleres debían jugar el año pasado en algún momento esta final, pero no se disputó por problemas de calendario y también porque nunca se había elegido una sede concreta. En 2024 la idea era que se jugara en marzo, como se va a llevar a cabo en este 2025. Sin embargo, River tenía que jugar contra Estudiantes la Supercopa Argentina. Después se habló de jugarse en junio antes de la Copa América, pero tanto el equipo de Núñez como el elenco cordobés tenían futbolistas convocados a ese certamen internacional y obviamente no iban a querer jugar un partido final sin alguno de sus mejores jugadores. Posteriormente, River y Talleres salieron sorteados entre sí para enfrentarse en los octavos de final de la Conmebol Libertadores, por lo que automáticamente la fecha de agosto quedó descartada y también la posibilidad de jugarse en septiembre, porque uno de los dos iba a seguir avanzando.
Y como River encima llegó a semifinales, también quedó descartada la posibilidad de que se disputara en octubre, por lo que entre que se jugase en noviembre del año pasado o ahora en marzo, se decidió que se pasara para este 2025. Y en lo que respecta a por qué se juega en Paraguay, es simplemente porque el nombre del torneo se llama Supercopa Internacional y había que jugarlo en algún lugar del exterior de la Argentina, porque en su momento se había evaluado la chance de que se jugase en el Estadio Malvinas Argentina de la ciudad de Mendoza, pero como para mantener el nombre del certamen, las posibilidades quedaron más barajadas en el Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay, el Estadio Nacional de Santiago de Chile, o el que finalmente terminó siendo seleccionado y definido como la sede, que será el estadio La Nueva Olla de Asunción en Paraguay, donde normalmente juega como local Cerro Porteño y donde el año pasado Racing y Cruzeiro definieron la Conmebol Sudamericana. Y nos metemos ahora en el mercado de pases con una buena noticia entre todo el revuelo que hubo por la negociación entre River y el Krasnodar por Kevin Costaño. Hubo una buena cuestión que sucedió este pasado fin de semana en relación al jugador, y es que no sumó minutos con el equipo ruso. ¿Por qué digo esto, que esto es una buena noticia? En principio, el más grande y el elenco europeo llegaron a un acuerdo para la transferencia del mediocampista colombiano. La venta se hará a cambio de 7,5 millones de dólares que pondrá River en primera instancia, más 1,5 millones más de la moneda estadounidense, a cambio de bonos y objetivos que se cumplirán en el corto plazo. Sin embargo, el Krasnodar había puesto como requisito para que se haga la venta que el futbolista estuviera disponible en los siguientes 2 partidos de la Liga Rusa. Uno de ellos se estará llevando a cabo el próximo fin de semana, mientras que obviamente el otro se llevó a cabo el pasado sábado. En el del pasado sábado Castaño no jugó. Esto era una preocupación para River, porque obviamente, más allá de que el jugador puede lesionarse en un entrenamiento, si juega un partido oficial hay más riesgo de que pueda no tener el mejor de los encuentros, y a lo mejor la mala suerte le termina llevando una cuestión en cuanto a lo que respecta a lesiones en contra para llegar a River. Falta un partido todavía y veremos si el Krasnodar cumple la palabra. Por lo pronto, al jugador y a su representante le prometieron que luego del duelo del próximo 7 de marzo estará totalmente desvinculado del club ruso, porque aceptarán ya los números que propone River. Y en cuanto el futbolista viaje a la Argentina, el más grande estará enviando el dinero correspondiente. Posteriormente, Castaño se hará la revisión médica y firmará su contrato con el club de Núñez hasta el 31 de diciembre del 2028. El futbolista ejerció presión para poder venir al club, teniendo en cuenta que, si bien su objetivo era pasar del fútbol ruso a algún equipo importante de Europa, sabe perfectamente que hoy el fútbol de ese país no está siendo una vitrina muy importante como para irse a los equipos más importantes del viejo continente, porque recordemos que los clubes rusos no juegan competiciones continentales ya desde hace un par de temporadas por decisión de la UEFA. Eso significa que únicamente ha estado jugando la Liga y la Copa de Rusia, y es algo que obviamente no lo beneficia a la hora de la competitividad, con vistas también a lo que será un 2025 bastante complicado en lo que respecta a defender la camiseta de la selección colombiana. Su deseo era venir a River en cuanto el club de Núñez se interesó por él, y en el momento en el cual se llegó a un acuerdo numérico, obviamente que el futbolista quiso viajar a la Argentina. Desde el Krasnodar no se lo permitieron hasta que disputase estos 2 partidos. Uno, por suerte, no lo jugó. Veremos qué es lo que sucede en el duelo del próximo 7 de marzo, pero posteriormente a eso estaría viajando a nuestro país para ser el 8º refuerzo de Marcelo Gallardo. Y otro equipo ruso está involucrado, pero en la venta de River, que ya terminó despidiendo a Rodrigo Villagra, un futbolista del cual se esperaba muchísimo más y por el cual se pagó una suma millonaria en enero del año pasado. Finalmente no se ha podido recuperar la totalidad de la inversión, pero teniendo en cuenta el peor de los males, por lo menos el más grande termina transfiriéndole una suma bastante interesante. Recordemos que Villagra iba a ser vendido en primera instancia al grupo empresario Foster Gillett, que le había prometido al representante del jugador que iban a abonar 11,5 millones de dólares por la totalidad del pase del futbolista. Sin embargo, el jugador se cansó de esperar y obviamente se cayó totalmente esta negociación. Debido a eso, y como no iba a tener lugar en el plantel del millonario, porque Marcelo Gallardo difícilmente iba a tenerlo en cuenta después de que el propio futbolista haya mostrado intenciones verdaderas de querer salir, lo que hicieron desde la dirigencia de River en conjunto con su agente deportivo es tratar de conseguir una oferta que satisfaza absolutamente todas las necesidades. Y se encontró una. Después de prácticamente una semana de negociación, River llegó a un acuerdo con el CSKA de Moscú
de Rusia a cambio de 4 millones de dólares más 1 millón extra por bonos y objetivos cumplibles en el corto plazo, es decir, 5 millones de dólares en total por el 50% del pase de Villagra. Si todos los papeles terminan siendo enviados con estos mismos números, River aceptará la transferencia porque se quedará con la otra mitad del pase del futbolista y recibirá un dinero que, si bien no son los 8 millones de dólares que había puesto en su momento, termina siendo un monto bastante aceptable como para recuperar la inversión por un futbolista que durante el 2024 no estuvo a la altura de las circunstancias y, como dije recién, Marcelo Gallardo no iba a tener en cuenta, por lo menos en este momento, sabiendo todo lo que sucedió con él. Era un futbolista del cual se esperaba muchísimo más, sobre todo porque en Talleres había rendido muy pero muy bien, y si bien el año pasado tardó mucho en ponerse a punto futbolísticamente hablando, la realidad es que nunca pudo estar al 100% tampoco desde lo físico, y de esa manera desde River optaron que lo mejor era que se vaya. Obviamente que hay un lugar vacante en el plantel ante la salida de Villagra que debería ser ocupado sí o sí por Kevin Castaño, es decir, en el más grande ya se desprendieron de este jugador, aún esperando la llegada del colombiano, que sí o sí debería venir, porque si no River quedará con un hueco más que importante en la mitad de la cancha hasta el siguiente periodo de transferencias. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, es cierto que el partido del próximo miércoles ante Talleres no es la final más relevante que ha jugado Marcelo Gallardo como DT del club. Es más, me atrevería a decir que es la menos importante de todas. Sin embargo, por cómo viene el equipo futbolísticamente hablando y por cómo mejora anímicamente el hecho de ganar un torneo, porque muchos futbolistas de River estarían consiguiendo su primer título con la camiseta del club, eso podría hacer que los jugadores, en lo que respecta a lo futbolístico, mejoren con vistas a futuro. Por lo pronto Gallardo debe definir algunas cuestiones en relación al armado del 11. Ni el DT de River ni el DT de Talleres, Alexander Medino, tienen para nada claro cómo será el equipo que jugará en Paraguay esta importante final por la Supercopa Internacional. A la espera de la recuperación de Galopo, a la espera de saber si Borja estará desde el inicio, Gallardo debe armar un 11 que hoy por hoy es una incógnita. Y en lo que respecta al mercado de pases, se espera el próximo fin de semana la llegada de Kevin Castaño, que no jugó el sábado con el Krasnodar, y también se espera que ya se vaya Rodrigo Villagra a cambio de los 5 millones de dólares por el 50% de su ficha. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.